Bien, llegamos a la última ponencia de nuestro seminario, a cargo de Eduardo Araneda, del Consejo Nacional de Producción Limpia. Su ponencia se denomina Acuerdo de Producción Limpia e Indicadores de Sustentabilidad. Buenas tardes ya, me toca cerrar los fuegos de esta jornada. Espero ser breve y entretenido. Siempre al final es un tremendo desafío. Se le pone muy difícil. Pero yo quiero hacer, antes de comenzar, algunos agradecimientos. No está Claudia en este minuto, pero quería saludar especialmente a Claudia Peña. Yo creo que a quienes la tuvieron ustedes, ella hizo la apertura y pudieron disfrutar sin duda de una presentación con grandes aportes y mucho conocimiento respecto de lo que es este esquema, esta herramienta del análisis de ciclo de vida. Y saludar también muy especialmente a quienes representan a la red ACB acá en la región, que es Juan Pablo Cárdenas y Edmundo Muñoz por la invitación. Mi presentación lleva además una adicional, que es el concepto de la NAMA. Me voy a referir a eso al término, y es un poco, quizá, y esta es la reflexión al partir de todo lo que han estado viendo hoy en la mañana, que sin duda el segundo bloque fue más técnico aún, de cómo una herramienta es puesta al servicio de una política pública que en este minuto es reconocida mundialmente como una de las primeras iniciativas de un país para el combate contra el calentamiento global. Eso significa NAMA, son las siglas en inglés de Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada. Por lo tanto, y ya lo voy a mencionar durante la presentación, el uso de herramientas como el análisis de ciclo de vida, el extremar los esfuerzos en la métrica, en la medición de componentes, de indicadores, es de vital importancia para darle precisión a este tremendo compromiso como país. Bueno, me voy a quizá no detener mucho en las primeras partes de la estructura de la agenda, sobre que en el Consejo, ¿verdad?, en los acuerdos de producción limpia, algunas estadísticas, sino que centrarme más en la última parte. El CPL, que es la institución a la cual yo represento, el Consejo Nacional de Producción Limpia, está en Chile hace ya un tiempo, trabajando principalmente al alero de su caballito de batalla que tiene, ¿verdad?, los acuerdos de producción limpia. Y es una instancia público-privada que tiene como finalidad promover estos acuerdos voluntarios, ¿verdad?, entre sectores productivos, los organismos del Estado que tienen un rol fiscalizador, y en el último tiempo promover y hacer de Chile un país sustentable y próspero. Ahí ustedes pueden ver la conformación, ¿verdad?, representación del sector privado, representación del sector público. Y como les decía, a la fecha se ha encargado de promover este accionar a través de los convenios voluntarios que se conocen como acuerdos de producción limpia, reconocidos a través de la ley 20.416 en el año 2010, donde órganos públicos competentes, en conjunto con las empresas de un determinado sector productivo, establecen metas, acciones, plazos determinados, ¿verdad?, sobre X materias. Principalmente ha sido tradición hacerse cargo de temas como la reducción de emisiones, la disminución de riesgos, la recuperación o reciclaje, la higiene y seguridad, todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos, sólidos y líquidos, etcétera, etcétera. Muchos de los que están acá, seguramente si son alumnos de ingeniería civil ambiental, lo tendrán bastante en mente. Este es el modelo de aplicación de los acuerdos de producción limpia en sus tres distintas etapas. Esto está normado bajo una norma chilena, la norma chilena 2807 del INN, en su distinta estructura, y comienzan con una etapa que se llama gestación, donde en el fondo se comienza a gestar o a hilvanar una idea de acuerdo de producción limpia para luego firmar y proceder a la implementación. Vamos en una lámina posterior a ver cómo esta estructura del modelo de los acuerdos tiene relación con lo de las NAMA también. Bueno, hay distintos incentivos respecto de la aplicación de los acuerdos de producción limpia. Por un lado, algunos instrumentos de la red de fomento, tanto propios del Consejo como de la Corfo,
los incentivos que van por el lado de la regulación, por ejemplo, la posibilidad de lograr cierta certeza jurídica para las empresas que participan de un acuerdo de producción limpia respecto del cumplimiento de nuevas exigencias. También esto que se está incorporando ahora último, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas, como es los programas de promoción del cumplimiento, ¿verdad? Aquellas empresas que tienen problemas de incumplimiento respecto a la normativa, que pueden aprovechar el paraguas del acuerdo para lograr avanzar en esa materia. Y por último, aquellos que son de tipo voluntario, esquemas certificables, auditados por terceros, se otorga un certificado, se está haciendo un trabajo de promoción en lo que se llama las compras verdes públicas, ¿verdad? A través de Chile Compra, y algo que varios de ustedes anteriormente también mencionaron sobre los cambios en el escenario internacional respecto a las nuevas exigencias de mercado que se están poniendo sobre algunas materias. Bueno, los principales resultados a la fecha, más de 8.000 instalaciones que están participando en acuerdos de producción limpia, eso representado por 5.000 y fracción empresas a nivel nacional en 76 acuerdos a la fecha. El efecto multiplicador, donde ustedes pueden ver los principales sectores involucrados: el sector agropecuario, el sector de la manufactura y el turismo y la hotelería, que en el último tiempo también se han estado incorporando. Por otro lado, nos damos cuenta en esta gráfica que los principales participantes y protagonistas de la participación en acuerdos de producción limpia son el sector de las empresas de menor tamaño, donde están las micro, pequeñas y medianas empresas en una pequeña fracción también. Pero el grueso es esta, y sobre todo en una región como la de la Araucanía, donde la realidad local es principalmente más bien esta, micro y pequeña empresa. Es la malla empresarial que construye la actividad productiva de la región, está generada principalmente por estos dos sectores, la micro y la pequeña empresa. Empresas que tienen ventas por debajo de la 25.000 UF aproximadamente. Bueno, ¿cuál ha sido la relación entre lo que veíamos anteriormente en algunas presentaciones respecto de gases de efecto invernadero y los acuerdos de producción limpia? En el año 2010, el Consejo de Producción Limpia encargó un estudio para el cálculo de las reducciones de carbono atribuibles a las diferentes prácticas en 16 acuerdos de producción limpia que habían terminado todas sus etapas de implementación y ya estaban certificados. Ese estudio se le encargó a Green Solutions y arrojó resultados bien interesantes. Por un lado, estos datos, donde están ahí las distintas medidas en los distintos ámbitos que forman parte de los acuerdos, medidas relacionadas con residuos sólidos, con residuos líquidos, con el manejo y la gestión de la energía, con el uso de químicos y fertilizantes y el transporte. Y en este caso particularmente se ve que en el ámbito de lo que son los residuos sólidos hay un importante número o volumen de toneladas de CO2 equivalente de potencial de reducción. Eso está explicado principalmente porque uno de los acuerdos de producción limpia de estos 16 tenía que ver con la valorización energética de residuos biomásicos de la industria forestal. Y ahí hay una fuerte concentración de aprovechamiento energético de esos residuos. Por lo tanto, una sustitución al final de combustible fósil. Bueno, en su conjunto, como resultado general, y aquí lo interesante es que se evidenció de estos distintos sectores tenían un potencial de reducción de sobre los 4 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y eso al comparar escenarios antes del acuerdo y después del acuerdo. Eso permitió al Consejo comenzar a evaluar o a pensar en la posibilidad de que esto se llegase a transformar en una iniciativa que son actualmente denominadas como NAME. Las conclusiones del estudio, y aquí el vínculo con las presentaciones anteriores también, y con lo que han estado revisando durante la jornada de esta mañana. Los APL han servido como una herramienta que permite reducir emisiones de gases de efecto invernadero, sin duda. Las emisiones efectivamente reducidas probablemente sean mayores, principalmente porque la información disponible no fue preparada con este fin. Y aquí me quisiera detener brevemente. Cuando se trabajó esto en esos 16 acuerdos, nunca se pensó que esta iniciativa voluntaria de una política pública, asociativa, multisectorial, pudiese ser utilizada como un recurso para que Chile contribuyera en sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, todo lo que era el reportar, el medir, el verificar,
el cuantificar las distintas acciones no estaba construido en función de esto. Por lo tanto, una de las conclusiones del estudio fue que había que pensar en eso y había que diseñar una estructura de medición, de reporte, de verificación ad hoc. Las recomendaciones que se hicieron fue incluir dentro de los próximos registros los datos necesarios para poder cuantificar los gases de efecto invernadero producto de los acuerdos, lo que acabo de mencionar. Para los residuos sólidos se sugirió solicitar los datos de los distintos tipos de residuos, el volumen o cantidad producida y el sistema de gestión con el que se maneja. Y yo quisiera agregar aquí otros datos, y es algo que con el mundo en varias oportunidades hemos comentado. La necesidad de, a nivel local, trabajar los factores de emisión, por ejemplo. Es cierto que podemos utilizar la herramienta de cifras estándar que están diseñadas para, por ejemplo, hacer las cuantificaciones, utilizar la herramienta de análisis de ciclo vida, pero cobra vital relevancia, y ahí me corregirán si me equivoco los expertos, de que hay que aterrizarlo y hablar de conceptos como la sitio especificidad, o sea, hay que trabajar con datos locales y eso es necesario generarlos y levantarlos. Bueno, se comenzó a trabajar entonces en un formato de registro a través de una colaboración entre el Núcleo Biotecnológico y Científico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿verdad?, y el Consejo, en los distintos ámbitos. En el caso de residuos, para los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, en el caso de la energía, para los consumos de combustibles fósiles, los consumos de electricidad, las incorporaciones de fuentes de energía renovables no convencionales, lo mismo para el caso de aguas y riles, ¿verdad?, en términos de consumos y tratamientos de residuos líquidos, y en el caso de los fertilizantes, como se mencionó también en las últimas dos presentaciones del ámbito agrícola, consumo de fertilizantes inorgánicos, consumo de fertilizantes orgánicos. Por último, y para ir cerrando entonces, ¿cuál es la relación entre una acción de mitigación nacionalmente apropiada, que son las siglas en inglés de NAMA, ¿verdad?, y el acuerdo de producción limpia? Un poquito de contexto respecto a este tema. En agosto del 2010, el Comité de Ministros sobre el Cambio Climático declara, ¿verdad?, este compromiso de Chile como país de desacoplarse de la curva de la actividad tal como está, si siguiéramos tal como estamos, ¿verdad?, business as usual, respecto de lo que pudiesen ser los compromisos de reducir en un 20% o rebajar en un 20% esa curva, desacoplarla. Una desviación, como decía, del 20% de las emisiones al 2020 respecto de la línea base que se considera desde el año 2007. Y ahí se comienza entonces a incubar este concepto de acciones de mitigación nacionalmente apropiadas que Chile puede realizar respecto de lo que es el cambio climático en una estructura como las NAMA. Ahí pueden ver entonces la gráfica. Esto es del estudio del Ministerio de Energía en enero del año pasado, donde se ve lo que significaría este desacople, ¿verdad?, por arriba de la curva en azul, de tal como, si siguiéramos tal como estamos, ¿verdad?, y no generamos ninguna acción, business as usual, respecto al compromiso que se le llamó 2020 en materia de emisiones totales de CO2. Entonces comenzamos a tener que pensar en el diseño de una estructura para la medición, reporte y verificación de los acuerdos de producción limpia. Es una necesidad que surge para este instrumento de política pública, asociativo y voluntario. Este es más o menos el esquema que habíamos visto en una lámina anterior, y aquí yo les voy a ir mostrando cómo es necesario entonces vincular esto con lo que se hace cuando se trabaja con el enfoque de análisis de ciclo de vida, ¿verdad? Construir una línea de base, inventario, etcétera, etcétera. Es necesario en esta etapa haber generado la construcción de línea de base indicadores. Por lo tanto, nuestra guía 1 para la elaboración de diagnósticos sectoriales y generar propuestas de acuerdo de producción limpia, en este momento están incorporando por obligación toda la metodología para la construcción de indicadores. Luego se firma el acuerdo en esta etapa, ¿verdad?, después de todo este periodo de negociación y adhesión de empresa, y se genera entonces la siguiente acción de medición de estos indicadores que se han generado. Luego, los mismos tienen que reportarse y, por último, verificarse, utilizando la misma estructura que ya existía
de los acuerdos de producción limpia. O sea, en la etapa de auditoría final y validación es necesaria la verificación de estos indicadores. Bueno, un poquito de historia a la fecha. Perdón por la última parte de la lámina, ¿verdad? No nos acompaña mucho la combinación de colores del data, pero si alcanzo se los leo. Bueno, partimos con el estudio, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? De Green Solution. Se generó un convenio de colaboración entre dos instituciones, la Universidad de Chile a través del programa Chile menos CO2 y con la Universidad Católica de Valparaíso, para efectos de trabajar, por ejemplo, en construcción de indicadores y reducción de gases de efecto invernadero, cálculo de huella de carbono, en varias de las empresas participantes de acuerdo de producción limpia en distintos sectores. En julio de este año se adjudica un proyecto de bien público que consiste en una plataforma de información productiva ambiental. Ese es un proyecto de la línea de interés público de Corfo, que fue presentado por el Ministerio de Medio Ambiente. El Consejo no lo podía hacer porque es un comité Corfo, no puede ser juez y parte, pero logramos sensibilizar y trabajar en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente para que ellos fueran los mandantes, y se adjudica, ¿verdad?, para iniciar este trabajo. En agosto del 2012, a través de una pasantía de una colega del Consejo en Dinamarca, se elabora la propuesta de la NAMA, y en octubre del 2012, que es lo que van a ver a continuación, se reconoce esta como tal y ya se ingresa en el registro. Es la primera NAMA de política pública, ¿verdad?, que está en la Convención Marco de Cambio Climático, para efectos de aportar al compromiso país en la reducción de gases de efecto invernadero. O sea, los acuerdos de producción limpia en este minuto están reconocidos como una acción de mitigación nacionalmente apropiada en la lucha contra el cambio climático, ¿verdad? Y esto está reconocido desde las Naciones Unidas, el convenio marco, la Convención Marco, de las Naciones Unidas. El nombre es Acuerdo de Producción Limpia en Chile para las actividades industriales, ¿verdad? Es un tipo de acción de política pública como un programa nacional y multisectorial. Incorpora varias tecnologías, porque la mayoría, como es multisectorial, estamos frente a distintos escenarios tecnológicos. En el periodo del 2012 al 2020 tuvo un costo de preparación de $36.500 y espera ser su costo de implementación, que alcanza alrededor de los 160 millones, o pueda tal vez superar esa cifra, y este es el potencial de reducción. Esperaríamos que la cifra en costos de implementación fuera sin duda mucho menos que eso, ¿verdad? Y este es el potencial de reducción al cual se aspira, 18.4 millones de toneladas de CO2 equivalente. Esto más o menos para graficarles cuál es la proyección que hay de reducciones en emisiones por el concepto de APL al año, para lograr cerrar en una cifra como la ya indicada al término de este periodo. Proyección 2011 al 2016 en los acuerdos de producción limpia futuros. Es por eso que, por ejemplo, en este minuto, en la región de la Araucanía, para el sector turístico termal, estamos trabajando con esta lógica de incorporar ciertos criterios e indicadores de reducción de gases de efecto invernadero, y lo mismo vamos a hacer para el caso de un acuerdo de producción limpia de producción de leche, donde una de sus compañeras está trabajando, me parece revisarla desde aquí, Carmen Granifo, está en conjunto con Edmundo, están trabajando, ¿verdad?, en ese acuerdo de producción limpia para precisar también esa parte, y logremos que en la implementación del acuerdo tengamos medición y tengamos luego verificación de estos indicadores de reducción. Bueno, esa es la contribución que se espera que hagan los acuerdos de producción limpia a este compromiso del 20%, o sea, ese 20% va a estar representado en un 35% por los compromisos que pudiera hacer al 2020 el Consejo a través de los acuerdos de producción limpia. Aquí hay una publicación en el diario La Segunda de cómo esto salió en varios otros medios también, pero era sin duda una alegría como institución de estar aportando con un instrumento de política pública a un compromiso de carácter mundial. Bueno, y el proyecto de bien público que les mencionaba que se está ejecutando en este minuto busca estos distintos objetivos: genera una base de datos validado y normalizado, genera herramientas metodológicas de cálculo y generación de indicadores productivos ambientales,
modelos de impacto con proyectores asociados, matriz de benchmarking, o sea, la posibilidad de que las empresas puedan compararse, por ejemplo. Esto va a ser de dominio público, por eso que es un proyecto de bien público, que las empresas puedan compararse en materia de sus desempeños, por ejemplo, en el ámbito de lo que es los gases de efecto invernadero y otros, y recomendaciones estratégicas, así como metodologías para precisamente lo que se necesita, el monitoreo, el reporte y la verificación. Y este es un poquito el detalle de cómo va el nivel de avance y cómo todos estos compromisos ya mencionados van a darle sustento y van a servir de soporte a la acción de mitigación nacionalmente apropiada, la NAMA, acuerdo de producción limpia en este caso. Ya se está trabajando en lo que es cuantificación de gases de efecto invernadero, se ha venido trabajando en los últimos acuerdos de producción limpia y se están generando los protocolos para medición, reporte y verificación por distintos sectores productivos. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias nuevamente por la invitación y que tengan buena tarde.